Una nueva oportunidad. Entrevista. Podcast producido para el diálogo. Soy Carlos Alborta y soy tu anfitrión. Ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Alborta, soy miembro de la plataforma Una Nueva Oportunidad. Tengo a bien hoy a recibir al profesor Fernando Mires, a quien voy a presentar muy rápidamente en esta entrevista. La plataforma Una Nueva Oportunidad está compuesta por alrededor 20-25 miembros, todos ellos intelectuales, analistas, muy académicos. Y hoy nos reúne la invasión de Rusia a Ucrania. Tengo que iniciar agradeciéndole al profesor Mires, él es profesor universitario, también es profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, es muy prolífico, tiene, por ejemplo, 157 artículos en su blogspot y algunos libros y títulos de mucha importancia: El orden del caos, La revolución que nadie soñó, El malestar en la barbarie. Ahí está, justamente. Le cedo la palabra muy rápidamente al profesor Mires. Sí, muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes y espero poder participar dinámicamente en esta conversación donde no quiero solamente o no quisiera solamente que se escuchara mi voz, sino que se escuchara la voz de otros participantes, porque uno no solamente busca plantear determinados temas, sino que también aprender de las discusiones. Por cierto, es difícil decir esta es la causa. Yo diría más bien, digamos, que es un proceso largo que no fue iniciado, o dicho en otras palabras, que no fue captado originariamente por muchos observadores occidentales. La invasión a Ucrania es un proceso que se viene gestando desde mucho tiempo antes, repito, y el hecho de que nos pudiéramos advertirlo tiene mucho que ver también con una especie de predisposición psíquica, en el sentido de que lo que no podemos entender muchas veces es porque no lo queremos entender, y no lo queremos entender porque muchas veces tenemos miedo de entenderlo. Putin se venía armando, Putin se venía preparando, Putin venía jugando sus fichas, Putin venía ordenando el tablero, Putin estaba realmente estableciendo relaciones con todos los gobiernos europeos que podrían de una u otra manera ayudarlo. Putin estaba comprometiendo a determinados gobiernos europeos o complicándolos en sus planes. El caso, por ejemplo, del gobierno alemán. Yo resido en Alemania y veo cómo en estos instantes en Alemania un partido que fue otrora el Partido de los Trabajadores de la Socialdemocracia Alemana se encuentra muy comprometida con respecto a Putin. Ya hemos hablado, se ha hablado mucho sobre los acuerdos del gas y del petróleo y la dependencia económica en que ha caído Alemania. En fin, estamos frente a una constelación preparada por Putin y sorpresiva para nosotros. Una guerra cruel como no se había visto o no se había sabido desde la Segunda Guerra Mundial, una guerra injusta, porque es una guerra de una agresión a un país agredido que no le había hecho nunca un mal a nadie, que nunca había establecido relaciones negativas, ni con la misma Rusia siquiera, que lo único que quería era mantener relaciones de buena vecindad, de país a país, cosa que no acepta Putin. ¿Por qué? Sobre eso podemos discutir o podemos conversar, digamos, en los minutos que vienen. Le cedo la palabra a Nano para que él pueda orientarnos, por favor, respecto a las preguntas que le habíamos hecho llegar al profesor Fernando Mires. Gracias, Carlos. Gracias, amigos, por conectarse para este privilegiado momento en que tenemos el profesor Mires, que ha escrito abundantemente sobre este tema en los últimos 2 meses. Y ahí yo quisiera, aparte de la contextualización que nos ha ofrecido
Fernando Mires respecto a lo que ha acontecido en los últimos tiempos. Quisiera mencionar que lo hemos puesto así, el contexto y las verdades de hecho. Un poco recordando que de pronto a Hannah Arendt, una autora que muchos de ustedes conocen, ha hablado, pretendido de que hay verdades de hecho irrefutables, incuestionables, indiscutibles, que de pronto en algunos contextos históricos, y este es uno, se los empieza igual a cuestionar, revisar, encubrir o cambiar, incluso a negar que existieran. Entonces, lo que quisiéramos es que de pronto el profesor nos comente si es que efectivamente se puede cuestionar el hecho de que el 24 de febrero, no sé a qué hora de este año, Rusia empezó, el ejército ruso empezó a invadir Ucrania, tal como Alemania, la Alemania de Hitler invadió Polonia en 1939. ¿Es posible refutar este hecho incuestionable a partir del cual se ha desencadenado esa agresión brutal que ustedes ya han descrito? Sí, la palabra operación especial es una palabra orwelliana, de Orwell, en el sentido de que en Rusia, bajo Putin, se está produciendo en estos momentos una especie de posverdad. Es decir, las palabras no se ajustan al objeto que ellas definen, sino que tienen otro sentido: engañar, ocultar. Operación especial tiene tanto valor como decir vamos a desfascistizar a Ucrania. Es decir, se está operando, digamos, con mentiras, y en este caso tiene usted mucha razón cuando comenzó citando a Hannah Arendt. Hay verdades de hecho y hay verdades de opinión. Una verdad de opinión es, por ejemplo, Putin quiere liberar a Ucrania de fascistas. Una verdad de hecho es Putin está matando a gente inocente. Y eso nadie lo puede negar, porque están las pruebas, porque están los videos, porque están las películas, los films, se está viendo en todas partes lo que está haciendo. Es abiertamente un genocidio, hasta el punto que alguien decía en tono de broma cruel, Putin apunta a la población civil, pero de vez en cuando se producen daños colaterales en los destacamentos militares de Ucrania. Es decir, el objetivo fundamental es apuntar a la población civil. Es una guerra de aniquilamiento, una guerra de las más horrorosas de las cuales se tenga noticia en la historia universal. ¿Por qué lo hace? Yo creo que no podemos entenderlo desde un punto de vista de nuestra racionalidad, sino que hay que entenderlo más bien desde un punto de vista de otra racionalidad, que no es la racionalidad occidental, sino que es algo muy ruso. Putin, mucho antes, o mejor dicho, un año antes de la invasión, en el 2021, escribió un artículo, de hecho se lo escribieron, y tengo la impresión de que se lo escribió Dugin, uno de los albaceas teóricos o ideológicos de Putin, donde plantea abiertamente que Ucrania pertenece por razones naturales a la Gran Rusia. Luego, y por lo tanto, Ucrania debe ser anexada porque corresponde a la naturaleza de Rusia. Es decir, Putin no utiliza términos modernos como para definir una nación, sino que nación para él, digamos, tiene que ver con la naturaleza de la nación, con una suerte de creencia de que Ucrania, por derecho natural, debe pertenecer a Rusia, y porque cree definitivamente que a la Gran Rusia le están siendo encomendada una misión histórica que en la ideología de los que determinan las posiciones de Putin se llama Eurasia. Quiere reconstituir un enorme imperio eurasiático. Una locura desde el punto de vista, digamos, de lo que entendemos por nación, desde el punto de vista occidental,
Desde el punto de vista occidental, una nación es fundamentalmente un espacio, un territorio con un Estado y un gobierno objetivamente reconocido por los organismos internacionales. La Carta de Reconocimiento de una Nación es el elemento fundamental de Occidente para reconocer, valga la tautología, para reconocer a una nación como tal. A Putin no le interesan los derechos internacionales y aquí viene la gravedad de la situación. Putin se está pasando, digámoslo en los términos más vulgares, se está pasando por el forro a todos los derechos internacionales que se habían suscrito con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, entre Ucrania y las Naciones Unidas, entre Rusia y las Naciones Unidas, y entre todos los países de Europa Occidental, todos los ha desconocido. Entonces, si dejamos pasar a Putin, significa, digamos, que volvemos al mundo de la selva, volvemos al mundo a una especie de paleolítico digital, a una especie de paleolítico digital, donde definitivamente, digamos, se impondrá la ley del más fuerte. Y esto no puede ser, esto no puede suceder, y hay que, yo diría, hay que bloquearlo por todos los medios que existen. En este momento existe una guerra, y esta guerra es una guerra declarada por Rusia, no solamente a Ucrania, sino que a Ucrania en nombre de Occidente. Y eso está escrito en el artículo de Putin, y está escrito en el nombre por las personas, digamos, que lo secundan ideológicamente. Atrocidades que se han visto, las atrocidades de guerra que se han visto en esa ciudad Bucha, que después los rusos abandonaron y que ahí directamente parecía que estábamos volviendo a la época de los nazis. Esos crímenes de guerra efectivamente no tienen antecedentes, profesor Mires, o es que tal vez hemos olvidado o no hemos vivido en realidad en esa época o estábamos muy niños cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que fue obviamente un acontecimiento lleno de esas atrocidades, o es que efectivamente Putin ha pasado mucho más allá en este caso con su agresión inclemente a Ucrania. Sí, y yo diría, digamos, que las comparaciones entre Hitler y Putin no están fuera de lugar. Hay que hacer, en este caso, la diferencia entre una comparación y un paralelo. No es una analogía, no quiere decir que Putin sea exactamente igual a Hitler, ni que la Alemania nazi haya sido exactamente igual a la Rusia putinista de hoy día. Sin embargo, hay muchos elementos similares, sobre todo en el comienzo de la guerra, y realmente uno llega a pensar que estas similitudes no son casuales. No tiene que ver con ningún tarot o con ninguna especie de magia o creencia supersticiosa, en el sentido que se esté repitiendo la historia o algo por el estilo, o que Hitler era resucitado hablando ruso. No, no. Se trata de otra cosa. Se trata de la dinámica, y esto es lo que he intentado exponer, y voy a seguir trabajando en eso en mi último artículo, de una dinámica que lleva a la conformación de un nuevo totalitarismo, porque ha habido dos totalitarismos y yo creo que estamos en la hora o en la tercera ola de un nuevo totalitarismo. El totalitarismo, que significa el poder total, que significa el poder total en Rusia, que ya lo tiene, de hecho, el totalitarismo se produce en directa relación con un fenómeno bélico. No es casualidad que el totalitarismo alemán haya sido desarrollado de modo paralelo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, mientras más aguda era la guerra, menos eran las libertades dentro de Alemania. Y no es casualidad tampoco que Stalin, en la lucha contra el mismo nazismo, haya desarrollado mucho más agudamente los elementos totalitarios que existían ya potencialmente en su sistema de dominación.
hay una relación directa entre totalitarismo y guerra. ¿Y por qué? Porque a través de la guerra, tú al enemigo, no, o sea, tú al adversario no lo consideras adversario, sino que enemigo. Quien pone en duda en medio de una guerra la legitimidad de la guerra pasa a ser un traidor dentro de la nación. Cualquier opinión contraria, cualquier opinión divergente que aparezca en Rusia va a ser inmediatamente penada. El caso Zelensky es solamente la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en Rusia. Prácticamente ese país, Rusia, está siendo dominado por una suerte de totalitarismo, con una suerte de bifurcación de la realidad hacia los intereses, digamos, de Putin. La guerra favorece al totalitarismo y el totalitarismo favorece a la guerra. ¿Cuándo irá a terminar esta espiral? Yo no lo sé y me temo que no va a terminar pronto. Que como la pandemia puede que haya sucedido que la guerra no vino para irse, sino que para instalarse. Porque Putin no va a parar fácilmente en su intento, no solamente de anexar a Ucrania, sino que otras regiones y al mismo tiempo lograr, digamos, una especie de apoyo internacional, de apoyo mundial a su gestión política. Si es que podemos llamarla política, a su gestión militar. De todos modos, profesor Mires, uno de algún modo está escuchando, o por lo menos ha escuchado en las últimas semanas, o incluso hace un mes, incluso ya, que había la expectativa que tal vez podía la invasión durar un par de semanas y provocar la caída del régimen de Zelensky, el neonazi supuestamente Zelensky, y directamente ya haber el cometido bélico haberse cumplido por parte de Putin. Pero no ha ocurrido y directamente estamos ya justo hoy día, creo que ya son 2 meses o 2 meses y un día del momento de la invasión. Tal vez le merece algún comentario la idea de que tal vez los militares rusos subestimaron la capacidad de resistencia militar de Ucrania, o tal vez se trata más bien del falso supuesto, del supuesto de partida falso de Putin acerca de la inexistencia de la nación ucraniana, y lo que de repente hemos visto estos últimos meses justamente ha sido la fortaleza, por un lado militar, pero también no solamente lo militar es una cuestión de material, de municiones, armas, sino también de voluntad de enfrentar al enemigo y sobre todo al agresor. Entonces, no estamos viendo, por un lado, esta megalomanía de Putin de querer supuestamente recuperar el espacio vital de la gran Rusia imperial, y más bien estamos viendo ahí el surgimiento de lo que en algunos de sus artículos decía usted, está surgiendo o tal vez consolidándose una nación política. Sí. Yo diría que Putin padece el mal propio a todos los autócratas. Dan por supuesto que lo que ellos creen, de lo que ellos creen, es la verdad y que no es posible desautorizarla porque simplemente es la verdad objetiva. Yo creo que hay algo que probablemente no funciona bien en la cabeza de Putin. Cree que su mundo interior es el mundo exterior. Entonces dio por sentado de que como él había escrito y creído, y su círculo alrededor también creía lo mismo, de que Ucrania era parte del espacio vital de Rusia, que cuando llegaran a Ucrania sus destacamentos, iban a ser recibidos por la población como un ejército de liberación. Y esa fue la gran sorpresa, porque no solamente nos lo recibieron como un ejército de liberación porque no había nada que liberar, sino que además opusieron una feroz resistencia. Y aquí pasó algo interesante. Ucrania hasta antes de la invasión, era una nación
jurídicamente constituida. Después de la invasión, pasó a ser una nación políticamente constituida. Digo políticamente constituida porque los ucranianos, que ellos mismos no sabían si eran ucranianos o rusos, al ser agredidos con esa brutalidad por Rusia, comenzaron a entender que ellos eran otros, que ellos eran ucranianos, y se estableció la enorme diferencia entre ser ucraniano y ser ruso. Es decir, Putin, de una manera u otra, terminó de constituir a la nación ucraniana. Ese fue un boomerang. Atacando Ucrania desde Rusia, hizo que los ucranianos se sintieran mucho más ucranianos de lo que habían sido antes, y creó una relación de pertenencia, una relación de identidad al interior de Ucrania que anteriormente no había existido. En esas condiciones, Putin jugó mal sus cartas, o no entendió definitivamente lo que podía ser una resistencia nacional. En segundo lugar, Putin no valoró la capacidad de Occidente. De hecho, nos equivocamos todos. Yo tampoco creía que Occidente iba a reaccionar de una forma tan unitaria y tan homogénea, con algunas disidencias, como el caso de Alemania, desgraciadamente, con algunas alteraciones, como el caso de Alemania, pero de una u otra manera, Occidente se ha encontrado consigo mismo. La visión de Occidente que comparte la Iglesia Ortodoxa rusa con el mundo islámico es que Occidente es una región en decadencia, que es una cultura que se está descomponiendo, que el exceso de libertades, sobre todo las libertades sexuales contra las cuales es alérgico Putin, su persecución a los homosexuales en Rusia ha sido feroz. Los valores que predica son ultraconservadores, la patria, el orden, la familia, y todo en un sentido estrictamente patriarcal. Yo no sé por qué las feministas no han captado realmente, digamos, el peligro que se avecina frente a ellas con la invasión de Putin. Es decir, digamos, la de Putin es una reacción que no se esperaba, que no era esperada por Occidente, y permítanme decirlo en una frase corta: Putin occidentalizó a Occidente. Entonces, Occidente comenzó a descubrir, digamos, que Occidente no solamente eran países abiertos a las libertades, a los derechos humanos, sino que además esos derechos y esas libertades humanas había que defenderlas. Y ese fue el nuevo espíritu que se desarrolló en Occidente. Occidente está dispuesto a enfrentar a Putin. Ahora viene el problema: está dispuesto a inmolarse por Putin. Esa especie de percepción de que de algún modo el problema no está tanto en Putin, o no está en estas amenazas de Putin de inclusive pasar a lo nuclear, a las armas nucleares, sino más bien desde incluso mucho antes del momento de la invasión, el argumento de que el problema era el expansionismo de la OTAN. Y el otro tema es con el cual oficialmente, digamos, está realizando esta operación militar especial Putin, es la desnazificación de Ucrania. ¿Considera, profesor, que estas son más bien mentiras del putinismo que encubren esos delirios expansionistas que ya hemos hablado? Y de pronto, ¿qué le merecen, digamos, estos argumentos, no solamente de la izquierda internacional, sino también hay toda una corriente de observadores internacionales que hablan de que el problema está en que la OTAN empezó a expandirse ya desde fines de los años 90 hacia la franja más próxima a Rusia, primero Polonia, etcétera, y luego los países bálticos, en fin,
y que solamente estaría defendiéndose de esa provocación, de esa amenaza de agresión de la OTAN, y estaría impidiendo con la invasión que la OTAN se haga de Ucrania. Solamente unas cuantas ideas para aclarar este argumento, por favor. La OTAN no se expande, crece, que es distinto. Esa es la diferencia que nos han logrado entender sectores de la izquierda cavernaria, por decirlo de alguna manera, de la antigua izquierda. La OTAN no obliga a ningún país a entrar a la OTAN. Cada país es libre de participar o de irse de la OTAN. La OTAN no le hace ninguna solicitud a ningún país para que entre a la OTAN. Pero hay países que hacen solicitud a la OTAN para integrarse a la OTAN. ¿Por qué? Porque quieren ser protegidos. ¿Frente a qué? Frente al peligro externo. ¿Cuál es el principal peligro externo? Rusia. ¿Y por qué es un peligro externo Rusia? Porque ya ha demostrado que Rusia estaba expandiéndose. Comenzó, digamos, con las guerras, prácticamente con la anexión a Siria. Siguió poco después, digamos, con la guerra en Chechenia, con la cruel guerra a Georgia. Es decir, todo lo que hemos visto ahora ya lo había hecho Putin al interior de sus regiones, que considera él también como espacio natural de Rusia. Y también la apropiación, digamos, mano armada, casi nocturna, agazapada, de Crimea en 2014. Entonces, frente a esa amenaza, los países que estaban en los límites con Rusia, o muy cercanos a Rusia, han pedido protección. Y la única protección que podían pedir en ese instante era protección militar. Y ellos, más bien dicho, la acción de Putin ha creado el crecimiento de la OTAN. Y no al revés, el crecimiento de la OTAN no ha determinado la acción de Putin. Esa es una de las características de los regímenes totalitarios también. Las consecuencias las convierten en causas y las causas las convierten en consecuencias. Es la agresividad, la expansión de Putin lo que ha determinado el crecimiento de la OTAN. Otra cosa, el 99% de los países que son miembros de la OTAN son países democráticos. Digo 99 porque no estoy muy seguro que Turquía sea un país democrático. Formalmente es un país republicano y hay elecciones y se puede ser reconocido como un país democrático, pero todos los demás países que forman parte de la OTAN son países democráticos. Esta guerra puede verse, por lo tanto, también como una agresión a los países democráticos. Y yo he tratado de entenderla en algunos escritos por ahí, señalando que esta guerra también tiene la característica de una sublevación armada en contra de las democracias. Biden planteó el antagonismo autocracia y democracias. Las autocracias son equivalentes a las antiguas dictaduras y el mundo dictatorial se está revelando con B larga frente a las democracias porque la siente como amenaza. ¿Por qué como amenaza? Si las regiones democráticas nunca han querido intervenir en Rusia, ¿en qué la siente como amenaza? Y aquí se puede hacer un paralelo, digamos, entre el mundo ruso y el mundo musulmán. Es una amenaza interna. ¿Tienen miedo realmente que Occidente entre en sus países? ¿Tienen miedo de las exigencias occidentales? ¿Tienen miedo al pluripartidismo? ¿Tienen miedo a la libre circulación de las ideas? ¿Tienen miedo a los derechos humanos? ¿Tienen miedo a las elecciones libres y soberanas? Es decir, todo lo que no hay en Rusia. Y eso es Occidente. Entonces, para defenderse de Occidente, de ese Occidente interno que ellos tienen,
y que los amenaza internamente, atacan al enemigo externo. Occidente es la proyección de Rusia hacia afuera con respecto a los peligros internos que en este instante la acosan. Es una guerra antioccidental. Y Ucrania está en el primer lugar de la batalla en esta guerra, en defensa de Occidente. Todavía en términos del argumento de que esta Rusia putinista ve como un peligro los procesos de democratización en sus países vecinos, en los países vecinos, particularmente en Ucrania, por supuesto, porque ahí seguramente no hemos comentado, pero un antecedente de este momento es lo que sucedió en el 2014, que hubo lo que llaman algunos una revolución naranja, una movilización ciudadana que estaba directamente, totalmente en contra de que su gobierno, que era un gobierno pro-ruso o filo-ruso, haya, por decir, dejado de lado un acuerdo con la Unión Europea y por lo tanto más bien se estaba comprando un paquete de apoyo seguramente de algunas cuestiones de Rusia y la población se levantó y en cambio estos ucranianos han estado no solo 3 meses, no solo 3 semanas, sino 3 meses en las calles en lo que se llamó, o algunos llaman la revolución de Maidán, porque es una plaza ahí, y eso de alguna manera fue determinante porque al final terminó de forma parecida a nuestro caso, el presidente ruso huyendo a Rusia en un helicóptero, si no me equivoco, y de algún modo ahí uno podía ver que el tema era de algún modo la democracia, la posibilidad de que la población definiera que lo que se tiene que hacer es lo que la población está pidiendo y no lo que le imponen, en este caso, seguramente un gobierno títere en función de los intereses de Putin o de Rusia. Y lo mismo seguramente quisiera Putin de que los otros países vecinos fueran también gobiernos títeres que de algún modo estuvieran en una cierta franja de neutralidad que no significaran para él el peligro, pero el peligro, como usted dice, para ellos parece que fuera el peligro de la democracia o de los procesos de democratización que pueden darse históricamente en algunos lugares. Es una revolución antidemocrática que tiene expresiones a nivel mundial, no solamente en Rusia, sino que en diferentes países. Incluso ya voy a hablar sobre eso. En las últimas elecciones, en las elecciones de ayer en Francia, estaba presente ese conflicto. Todos los que vivimos fuera de Francia nos abanderizamos prácticamente con Macron, no porque fuéramos macronistas, sino porque significaba, digamos, dentro de los países occidentales, una defensa de la democracia. O sea, la relación es recíproca. Mientras Rusia tiene dentro de sí al enemigo democrático, los países occidentales tienen dentro de sí también al enemigo antidemocrático. Y no son casuales las relaciones de interdependencia que tenía Marine Le Pen con respecto a Rusia, porque ambos están vinculados. Como de la misma manera, las democracias occidentales están vinculadas con los sectores democráticos al interior de Rusia. Y eso le temen Rusia de sobremanera. Es una lucha, digamos, entre dos sistemas políticos. Es la lucha entre sistemas democráticos y sistemas que no lo son. Pero como usted señalaba, efectivamente, Ucrania ya había resuelto su problema de pertenencia. Ya había resuelto el carácter político de la nación. Los 3 presidentes, Yanukovych, Poroshenko y Zelensky, son parte de una historia. Yanukovych equivalente prácticamente al gobierno de Bielorrusia, de Lukashenko, prácticamente era un títere al servicio de los intereses de Rusia.
con Poroshenko comenzó a plantearse abiertamente la discrepancia. Y curiosamente, cuando fue elegido Zelensky, con un casi 70% de la votación, mayoría absoluta, no lo fue por sus posiciones antirrusas, ni tampoco prorrusas, sino porque Zelensky estaba planteando en ese instante una relación de, no de fraternidad con Rusia, pero de negociación. Privilegiaba enormemente las conversaciones por sobre la acción militar. Muchos llegaron a pensar que Zelensky era un representante de Rusia al interior de Ucrania en sus primeros tiempos. Hubo momentos incluso, digamos, donde Zelensky aceptó la entrega de pasaportes rusos a muchos ucranianos. Zelensky fue elegido porque era un partidario de la paz y no porque era un partidario de la confrontación y de la guerra. Pero ese problema parece que era más grande para Putin que Poroshenko. Poroshenko representaba una relación puramente antagónica y ese Zelensky, que representaba una opinión política de concordancia y de diálogo, podía ser más peligroso políticamente para Putin que Poroshenko. Y eso, digamos, llevó a la radicalización del gobierno de Ucrania en sentido democrático. Lo que tiene lugar hoy día en Ucrania es una lucha por la democracia y por la liberación nacional. Pocas veces han estado tan unidas en la historia esas dos dimensiones de la lucha política, la liberación nacional y la instalación de una democracia hacia el interior del país. Pero, profesor Mires, volviendo ahorita a los hechos crudos de la realidad y en este caso la realidad bélica, militar, la resistencia ucraniana digamos, contra esta invasión, yo aquí quisiera, para avanzar un poco y de pronto llegar al final y que nuestros compañeros puedan también hacerle preguntas o manifestarle sus inquietudes, quisiera leerle una pregunta que preparó mi colega Susana, que está presente, pero solamente a través de su celular. Y voy a limitarme a leer la pregunta que ella elaboró. De asumir un embargo, es evidente una recesión económica. Hay presiones de la sociedad civil para evitarlo. ¿Considera a China un aliado de Rusia? ¿Cómo reacciona China frente al conflicto? Tal vez esas preguntas o alguna de ellas pueden ser de su incumbencia, doctor. Sí, son varios temas. ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Sí, son varios temas los que están aquí expuestos y yo comenzaría, digamos, con el último, con Alemania. Es decir, como un tema que puede llevar a entender otros. Hay países que están muy involucrados con el complejo sistema de clientela que fue estableciendo, de clientelas que fue estableciendo el régimen putinista, sobre todo, digamos, con la dependencia energética en torno al gas y al petróleo. Y eso ha llevado a un fenómeno que es bastante interesante analizar, a la dependencia económica que países como Alemania establecieron con respecto a Rusia. Eso ha sido una lección histórica para Alemania. De ahora en adelante, nadie nunca más se va a intentar entregar la soberanía nacional, porque eso es lo que arriesgar la soberanía nacional por un mejor bienestar económico. Y ahora se descubren, digamos, una de las razones del milagro económico alemán. El milagro económico alemán de los últimos tiempos, no inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, ese desarrollo económico que lo llevó a constituirse en la primera potencia económica de Europa,
tenía como basamento una dependencia energética y económica con respecto a otros países. Entonces no era un fenómeno endógeno, sino que era el aprovechamiento de vacíos exógenos que se habían producido a nivel internacional. Eso llevó a una dependencia económica, y esa dependencia económica lo estamos viendo casi de forma escandalosa en los últimos, entre ayer y hoy, llevó a una dependencia política. El hecho de que un ex canciller en este momento esté prácticamente asilado en Rusia es un escándalo de corrupción de proporciones increíbles, y yo no creo que sea solamente Schröder. Yo creo que alrededor de Schröder había muchas otras personas que están actualmente en el gobierno de Olaf Scholz. Entonces, fue comprando gente, digámoslo lisa, cruda y llanamente. Putin invirtió en la compra de personas, pero estas personas creían, a veces de buena fe, que con esto estaban favoreciendo el desarrollo económico de Alemania. Lo que no podían entender, y lo que no pueden entender todavía, es que estaban siendo cooptados por Putin para afianzar su maquinaria de dominación a nivel internacional. Eso en parte explica, digamos, la posición de Alemania. Hay otras razones que también la explican, que tienen que ver con la tradición histórica de Alemania. No me refiero, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, sino que al desarrollo fuerte de un pacifismo izquierdoso, por así decirlo, que plantea una lucha por la paz a ultranza, sin entender, digamos, que en muchos casos, y este es uno de ellos, para alcanzar la paz hay que saber luchar. Es decir, digamos, el camino hacia la paz está poblado de muy buenas intenciones, pero entre las verdaderas intenciones que llevan a la paz está el de saber defender la paz, y no hay otra alternativa para defender la paz que asumir en un determinado momento la lógica de la guerra, sobre todo cuando esa lógica no la impone uno, sino que le es impuesta desde fuera. No hay ningún país en Europa Occidental que haya querido esta guerra. En ningún caso. La economía de estos países está sufriendo de forma atroz. Como consecuencia, basta ir al supermercado, digamos, los precios se han triplicado, cuadriplicado en muchos casos, y los sueldos en un momento determinado, los sueldos y salarios no van a alcanzar. Occidente está sufriendo económicamente con respecto a la dependencia que estableció anteriormente con respecto a Rusia. Y aquí viene el tema de las sanciones, que también está planteado en su... Sí, las sanciones pueden ser entendidas de dos modos. Uno, digamos, para sustituir la ayuda militar, y la otra, digamos, como parte de la guerra militar. Para sustituir a la guerra militar, las sanciones no sirven, porque son a largo plazo, en primer lugar, y en segundo lugar, digamos, porque de una u otra manera Putin se las puede arreglar perfectamente, no mediante una autarquía, sino que con otros países, India, China, ya vamos a hablar de China, se las puede arreglar con otros países perfectamente, y siempre hay países dentro de Occidente que van a estar dispuestos a comercializar o a crear nuevos lazos de dependencia con respecto a Rusia. Es decir, las sanciones en sí y para sí no significan ninguna posibilidad para ganar la guerra. Son un método auxiliar. Es decir, plantear las sanciones porque sí no sirve. Pero plantear las sanciones solamente como auxiliar a la lucha militar, ahí tienen y cobran un sentido. Y ahora a la ayuda militar. La ayuda militar tienen que estar absolutamente sometida a los ucranianos, a lo que los ucranianos exijan, no pidan. Exijan, porque ellos son los que están muriendo, ellos son los que están luchando en la primera avanzada, ellos son los que conocen el terreno, y ellos saben, digamos, con cuántas divisiones cuentan y con cuántas divisiones no cuentan, dónde están los enemigos, dónde está la necesidad, digamos, de cerrar el espacio aéreo, dónde hay necesidad de correr los riesgos. Ellos son lo único que saben, y son buenos generales, lo han probado, y esos generales son los que tienen que determinar qué tipo de armas es lo que necesita Ucrania, no Occidente de determinar qué tipo de armas. No se saca nada con llenar de tanques a un país, sino se les da aviones para que defiendan esos tanques.
Y así en muchos otros casos. Ellos deben determinar qué tipo, para decirlo, digamos, en términos de imagen, ellos son los generales a los cuales, digamos, los restos de los países occidentales o el resto de los países occidentales tiene que establecer su mandato, acceder al mandato de esos generales, porque ellos son los que están en primer lugar de la lucha. No se trata de mandar, como intentó hacer Alemania, la chatarra vieja que había encontrado, digamos, en los países en la REDA. Son 30 años, digamos. En 5 años todos los armamentos están obsoletos, nos ha ido a enviar armamento de hace 30 años. Era una estafa lo que estaba haciendo Alemania. Pero afortunadamente se ha corregido el camino y hoy está ayudando en forma más efectiva a Ucrania mediante Estados Unidos, siempre con formas zigzagueantes. Hay que resolver el problema político primero en este país y después se puede resolver, digamos, cómo mejor se hace la ayuda. Tenemos un presidente, un canciller absolutamente indeciso, el hombre del sí y el no sé. Y eso no es, no es la persona indicada para conducir a un país en tiempos de guerra, que son lo que estamos viviendo. De cualquier manera, profesor, es todavía imprevisible, hay mucha incertidumbre y de pronto los pronósticos de duración o del fin de la guerra, etcétera, son muy diversos, mientras algunos observadores más pesimistas vaticinan una guerra prolongada por la obstinación de Putin, por supuesto, en sus metas de dominación. Y por otro lado, la resistencia de los ucranianos y su líder, que de alguna manera ha impresionado a toda la opinión pública con su aparición en todos los, si no me equivoco, todos los congresos de muchos países aliados que estaban de alguna manera muy dispuestos a escucharlo, a escuchar el pedido de Ucrania a través de su líder. Otros piensan que el conflicto bélico puede pasar pronto a una fase de negociaciones para de algún modo ponerle fin a esta guerra que obviamente en primer lugar está causando dolor y pérdidas enormes a Ucrania misma, pero también estamos seguramente en la posibilidad de sufrir los impactos todos nosotros, incluso los países tan alejados como nosotros los bolivianos. Pero para terminar y antes de darles de alguna manera entrar a la segunda parte de nuestra entrevista conversatorio y poder escuchar a nuestros otros compañeros, le quería hacer una última pregunta, estas ya pautadas, en el siguiente sentido. ¿Podría aclararnos la distinción que se pueda hacer entre negociación y capitulación? Exacto. Y yo diría lo siguiente en este punto. No hay ninguna persona tan cruel en Occidente que no esté dispuesto a la negociación. Todos estamos dispuestos a que esta guerra termine, a hacer todo lo posible porque esta guerra termine. A nadie le gusta la guerra, a nadie le gusta mirar cómo matan niños y ancianos todos los días en grandes cantidades. Es horroroso. Hay que salir de esta guerra, hay que negociar, digamos, una salida. Pero para negociar hay que preguntarse también, ¿qué es lo que se va a negociar? ¿Se va a negociar una derrota? ¿Se va a negociar una rendición? ¿Se va a negociar una capitulación, la entrega de Ucrania y todos los muertos murieron en vano? ¿Qué es lo que se va a negociar? Y eso es lo que va a definir el curso mismo de la guerra. Es decir, antes de negociar, desgraciadamente, hay que saber qué es lo que hay que negociar y no se puede saber qué es lo que hay que negociar retirándose o rindiéndose antes, porque la capitulación no es negociación. Al contrario, con capitulación no hay negociación. Entonces, todo apunta hacia la negociación por el lado occidental. No hay país occidental que esté por la guerra. Zelensky, no hay día que nos diga, estoy dispuesto a conversar con Putin. Nunca
Putin ha dado una respuesta positiva. No quiere, siquiera por lo menos una aproximación, una conversación de tanteo, para saber, digamos, cuáles son las posiciones o bajo qué condiciones ellos aceptarían. Putin ni siquiera ha puesto las condiciones para dar término a la guerra. Si dijera, por ejemplo, estoy dispuesto a terminar la guerra siempre que se entregue a Rusia Crimea, bueno, de hecho ya está entregada, Crimea ya no es negociable, pertenece a Rusia, o siempre que se entregue, digamos, todo el territorio del Donbass, y uno y otro sector estratégicamente importante para Rusia, entonces se podría saber por lo menos qué es lo que quiere, pero él no dice qué es lo que quiere. Y como no dice qué es lo que quiere, da la impresión que lo que quiere es Kiev. Quiere apoderarse de la capital, porque en la capital está el Estado, está la sede del Estado, está la sede del gobierno y está Zelensky. Por eso yo he repetido, no es que Zelensky es un héroe, pero no es solamente que sea un héroe mítico o algo por el estilo. Zelensky es la representación personal del gobierno y el gobierno es la representación política del Estado. Y lo que quiere Putin en estos momentos es el Estado, el gobierno y Zelensky, la cabeza de Zelensky. Y eso no se puede entregar. Y da la impresión de que eso es lo que quiere. Se le puede entregar eso, en eso, digamos, hay que asumir una posición inclaudicable. Una cosa es negociar un par de territorios y que Ucrania disminuya su territorialidad para no seguir sacrificando a tanta gente, y otra cosa es que se le entregue el Estado, el gobierno y el presidente para que ponga un Lukashenko, un títere, en su lugar. Es la soberanía, es la identidad misma de la nación, es entregarle a la nación a los ucranianos. Y eso no se puede hacer. Ninguna nación del mundo lo haría con respecto a ningún otro país. Correcto. Gracias, profesor Mires, por tenerme paciencia con esas preguntas que yo les leo, esa introducción que dice así. ¿Cuáles podrían ser los posibles desenlaces de la guerra en Ucrania, según Fernando Mires? ¿Qué implicaciones podrían tener estos posibles desenlaces sobre los países democráticos, las democracias autoritarias y las dictaduras y o autocracias en América Latina? Y por supuesto, tal vez tiene algún comentario o alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta específicamente relacionada con Bolivia. Adelante, por favor, compañeros, no sé si están todavía en la sesión, no los veo. Adelante. Nano, si me permites, por favor, Carlos. la primera pregunta que nos ha llegado corresponde a Pablo Zabaleta. Él pregunta al profesor Mires, ¿qué diferencia le encuentra la invasión de Rusia a Ucrania respecto a la invasión de Estados Unidos a Irak? Yo nunca voy a justificar, y he escrito bastante en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak, porque no solamente fue absurda, cruel, fue además absolutamente innecesaria. ¿Por qué se hizo? Se creyó que Saddam Hussein representaba una amenaza para la región, fundamentalmente una amenaza para Israel, y uno de los países que más apoyó la invasión en contra de Irak fue Israel, porque lo sentía, y desde el punto de vista israelí es lógico y natural, por la cercanía geográfica, lo sentía, digamos, como un enemigo fundamental. Fue desde el punto de vista de Bush una guerra preventiva, y de ahí la gran mentira de que tenía Saddam Hussein armas de destrucción masiva. Pero no fue una guerra de apropiación, no fue una guerra de anexión. Fue el intento, digamos, de liberar a Irak de una dictadura sangrienta y militar. No era ningún demócrata Saddam Hussein. Por eso nadie podía salir a defender en las calles a Saddam Hussein después de la barbaridad que haya hecho Bush. Porque, digamos,
fue una guerra en contra de una dictadura, y esto es interesante. Nunca ha habido una guerra entre dos democracias. Nunca en toda la historia mundial ha habido una guerra entre dos democracias, pero así ha habido una enorme cantidad de guerra entre dictaduras y democracias. Yo creo que si en Irak hubiese existido determinados dispositivos democráticos, habría podido conectar, digamos, con Estados Unidos en determinados puntos. Pero Irak era una autocracia, una dictadura y con muchos rasgos totalitarios. Entonces, no se podía establecer una comunicación como podía establecerla, digamos, como se puede establecer entre dos países democráticos. Fue una guerra, eso no lo podemos olvidar, no fue de anexión en primer lugar, y en segundo lugar, no fue en contra de una democracia, y ni mucho menos contra un país vecino. No fue una guerra de anexión, fue una guerra en contra de una tiranía muy cruel, y esa diferencia hay que tenerla en cuenta. Tenemos que condenar la acción de Estados Unidos, pero no podemos decir que exactamente lo mismo que está haciendo. Esto es al revés. Una autocracia, una dictadura que la de Putin, está agrediendo a una democracia. Y en el caso, digamos, de Estados Unidos, una democracia agredió a una dictadura, y que no era peligrosa Irak, por Dios. Irak era muy peligroso, tanto para Irán, los iraníes estaban felices con la invasión norteamericana, porque habían vivido años una guerra que entre Irak e Irán costó millones de muertos. Y Irak tenía una serie de otros problemas con otros países de la región. Y no olvidemos que la primera guerra de Irak hecha por el primer Bush fue como consecuencia de la expansión imperialista de Irak, que quiso apoderarse, digamos, de algunas zonas saudíes, que invadió incluso. Fue una protesta a la invasión de Irak en territorio saudí. Entonces, son dos guerras totalmente distintas, y no podemos decir, Estados Unidos mata allá, entonces, y aunque lo hubiera hecho, y aunque fuera la guerra más bárbara que pudiera haber hecho, eso no justifica que hay que apoyar a Putin por eso. Es decir, digamos, una barbaridad no se puede justificar con otra barbaridad. Y eso es lo que está haciendo la izquierda latinoamericana en muchas regiones, en muchas zonas. Está diciendo, no importa que Putin agrega a Ucrania. Total, digamos, Estados Unidos ha hecho lo mismo con otros países. Entonces, ¿por qué se enojan tanto? No, son dos condiciones muy distintas. Es la agresión a un país democrático, y en segundo lugar, esa es una agresión a un país con el objetivo de hacer desaparecer a ese país. Estados Unidos no quiso que desapareciera Irak. Gracias, profesor. Muchas gracias. Paso muy rápidamente a leer la segunda pregunta de Francesco Zarati. Perdón, ha levantado la mano también Eduardo Ceballos. Solamente te hago nota. Gracias. Dice Francesco Zarati, luego vamos con Eduardo. Dice, las sanciones no parecen ser un medio adecuado para disuadir a los agresores, especialmente cuando estos son una potencia. Okay. Tampoco la ONU tiene el prestigio ni la capacidad de poner coto a las agresiones con casos como este. ¿Qué más se puede hacer, además de resignarse a convivir con los pandilleros del barrio? ¿Qué opina, profesor Mires? Sí, bueno, si analizamos la composición de las Naciones Unidas, existe un predominio inmenso de las naciones no democráticas con respecto a las democracias. Entonces tenemos que sacar de ahí una conclusión elemental. Prácticamente las democracias tienen que convivir con potenciales agresores. En cada dictadura hay un potencial agresor hacia afuera. En cada dictadura, digamos, existe el peligro de una guerra, porque una dictadura es un estado de guerra interno, y de ahí a exportar el sistema de guerra externa hay un solo paso. Entonces, las dictaduras no son garantías de paz. Tenemos que acostumbrarnos a vivir, digamos, en la zona del peligro, y por eso yo soy un enemigo de aquellos, no enemigos, en contradictor de los que señalan, digamos, que estamos defendiendo la democracia liberal. Yo creo que estamos defendiendo la democracia, no la democracia liberal. Una democracia liberal
está dispuesta a aceptar las condiciones del enemigo justamente porque es liberal y porque cree, digamos, que con las discusiones se va a resolver toda. Del momento que una democracia acepta la guerra como posibilidad, deja de ser liberal, pero sigue siendo democracia. Entonces lo fundamental, digamos, no es defender la democracia liberal, sino que defender la democracia constitucional y defender la democracia institucional. Las instituciones de la democracia, el ejecutivo, el legislativo, son fundamentalmente lo que dan vida a una democracia. De eso se trata. De eso se trata. Es difícil, digamos, convivir, pero hay que tratar de hacerlo, aún con los peores enemigos. Y Ucrania, después de la guerra, va a seguir viviendo con un enemigo mortal en el barrio de al lado. Gracias, profe Mires. Por favor, le paso la palabra muy rápidamente a Eduardo, quien va a formular la pregunta. Muy rápidamente, adelante, por favor, Eduardo. Gracias, Carlos. Sí, es parte de un comentario y obviamente con la respuesta de Fernando, ¿no? En relación a esa puntualización sobre los riesgos eventualmente de que Putin tenga al alcance el arsenal nuclear para hacer uso, creo yo que en ese debate un poco el Occidente ha superado esa fase, en el sentido de lo que está demostrando Estados Unidos y Gran Bretaña en particular. Y como bien lo ha dicho Fernando, que Alemania poco a poco en la posición dubitativa de Olaf Scholz estaría reaccionando, ¿no? En el sentido que no se puede tomar el chantaje nuclear como una medida de no tomar acciones de respuesta, ¿no? Hacia la provocación, hacia la invasión rusa, ¿no? El hecho de asumir de que tenga esa posición y posibilidad de tomar acción nuclear ha impedido que virtualmente los países occidentales puedan tomar previamente acciones disuasivas ante la inminente invasión rusa, ¿no? Un poquito quisiera que pudiera complementar esa apreciación, uno, y si algo se dijo sobre las sanciones que sí tienen un efecto, es en esa capacidad de producir o reproducir cierto tipo de municiones ya en un plazo inmediato, no tan de largo plazo. O sea, hay un efecto inmediato de las sanciones en esa capacidad de reproducción de ese armamento militar. Entonces, hay una cierta medida de esa capacidad del arsenal ruso, pero hay muy poca información al respecto. La pregunta sería si es que tendríamos algunos elementos que nos podrían dar luces en cuanto a esa capacidad. Sí. Si pensamos con nuestra racionalidad, tendríamos que decir es imposible que Putin tome el camino militar, nuclear, porque eso significa autoexterminarse de una u otra manera. Cualquier agresión nuclear va a ser respondida inmediatamente por Estados Unidos, y eso yo creo que Putin lo sabe. Pero piensa de acuerdo a nuestra racionalidad, y eso nos lleva a pensar, digamos, alrededor de la cabeza de Putin. ¿Es un personaje normal? ¿Es un personaje que no está en sus cabales? Pongamos un ejemplo. Si Hitler hubiera tenido armamento nuclear, cuando estuvo totalmente derrotado, ¿no lo habría utilizado? Yo creo que muchos contestarían desgraciadamente en términos afirmativos, porque Hitler era un personaje absolutamente desquiciado, con mucha inteligencia instrumental dentro de sus desquiciamientos, pero era un personaje desquiciado. Ahora, ¿habrían aceptado los generales de Hitler autoinmolarse y autoinmolar, digamos, a Alemania y con ello, digamos, a todo el mundo por hacer un acto de honor final? Ahí está la pregunta, ahí está la duda. Y esa es la misma pregunta y es la misma duda que tiene en este momento Estados Unidos con respecto a Rusia. En cierta medida, hasta ahora, la amenaza de la guerra nuclear ha impedido la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué?
Porque si no existieran los armamentos nucleares, hace tiempo que Estados Unidos y los países occidentales habrían entrado a Ucrania a defender directamente al país en contra de Rusia, y Rusia ya estaría, digamos, prácticamente en extinción militar. Pero, y eso es lo que le permite, por otra parte, y ese es el juego diabólico, eso es lo que le permite a Putin chantajear a Occidente. Si pierdo la guerra, volamos todos. Más o menos. Ese parece ser el tenor de su amenaza. ¿Será capaz de cumplir esa amenaza? ¿Aceptarán los generales rusos la orden de apretar el botón nuclear para que vuele el mundo y ellos, digamos, pasen a la nada, para que entre la nada y la derrota elegir la nada? Esas son las preguntas que nadie por el momento puede responder. Quizás, digamos, algún psiquiatra personal de Putin, pero esos son secretos médicos y no se pueden revelar. Gracias, profesor Mires, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta de también Francesco Zarati. La leo muy rápidamente. Dice, ¿cuán importante es la dimensión religiosa en el conflicto? En el sentido de que Rusia estaría emprendiendo una cruzada contra los valores decadentes de la democracia de Occidente. ¿Cómo es esto que resultan inaceptables para la ortodoxia del patriarcado de Moscú? Eso es lo que pregunta Francesco Zarati. Sí, el cristianismo de Rusia no es el cristianismo de Occidente tampoco, es un cristianismo asiático. Y eso significa, digamos, que ha roto con dos elementos fundamentales del cristianismo occidental. Uno, digamos, aunque se planteen como ortodoxos y seguidores, digamos, de Grecia, han roto con el legado griego que existe dentro del cristianismo occidental. Kirill, el Pope Kirill, es realmente, digamos, un fundamentalista que ve y que bendice a las armas como parte de una cruzada religiosa. En ese sentido, digamos, la religión en Putin ha sido el mejor sustituto del marxismo-leninismo que anteriormente tenía Stalin. La diferencia es la siguiente. Mientras Stalin convirtió una ideología, el marxismo-leninismo, en una religión, Putin está convirtiendo una religión en una ideología. Y una ideología, digamos, que está al servicio de sus intereses expansionistas. Entonces, esto le da una nueva dimensión al conflicto. Para contrarrestar eso, sería necesario un pronunciamiento de los cristianos de Occidente. Pero realmente nuestro Papa no se atreve a nombrar las cosas por su nombre. Voy a ser un poco duro, entre la posición de Jesús y la posición de los fariseos, yo creo que el Papa Francisco ha elegido en este momento, puede que cambie, ha elegido en este momento la posición de los fariseos, del acomodamiento. Es decir, digamos, poner un mismo nivel a un agresor y un agredido. Eso no es cristiano, eso no es cristiano. Colocar, digamos, a Putin al mismo nivel, digamos, que Zelensky y culpabilizarlo a los dos de una guerra, eso no es cristiano. Porque todos sabemos, hasta los putinistas, dónde están los orígenes, los deseos y las intenciones de esta guerra. Zelensky nunca quiso la guerra. Adelante, Nano, por favor. Sí, solamente he extrañado o hecho de menos que alguno de los compañeros de la plataforma no le haya preguntado algo sobre el impacto que vaya a tener esta guerra en América Latina y tal vez incluso en Bolivia. Yo solamente, digamos, para comentarle al profesor aquí algunas declaraciones que se escucharon en su momento cuando se produjo la invasión. Por ejemplo, Evo Morales dijo, no es una invasión. Lo que Rusia está haciendo es sentar soberanía. Por favor, Por favor.
con un breve epílogo, llamémoslo así. Sí, está Sí, perfecto. yo creo Gracias. que América Latina no ha quedado ajena al tema. Está bastante comprometida también, y la contradicción que estableció Biden entre autocracia y democracia se ha demostrado claramente definida con respecto a las posiciones que han asumido distintos gobiernos latinoamericanos. Y lo interesante, y a mí me parece lo realmente interesante, es que por primera vez las izquierdas aparecen divididas. Mire usted, existen hacia un lado izquierdo recalcitrante las posiciones de Evo Morales, que no sé si son exactamente las del gobierno, pero aparecen como recalcitrantes las posiciones de Evo Morales, las de Ortega en Nicaragua, las de Maduro, aunque un poco suavizadas por la posibilidad de comercio con Estados Unidos que está teniendo en relación al petróleo, y Cuba. Yo lo llamo, digamos, el cuarteto de la muerte. Es decir, digamos, Bolivia, no Bolivia, sino que el Evo Moralismo, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Al otro lado, han aparecido posiciones diferentes dentro de la izquierda. Boric en Chile, que fue elegido prácticamente como presidente de ultraizquierda, condenó inmediatamente la invasión a Ucrania. Fernández, que había visitado a Putin, a la semana siguiente estaba de acuerdo con Boric. Petro, que puede ser el presidente de Colombia, también condenó la agresión de Rusia a Ucrania. Y Lula también lo ha hecho. Es decir, la guerra en Ucrania ha tenido la virtud de dividir a América Latina, y ahí de repente aparece, digamos, Ortega votando junto con el emisario de Bolsonaro a favor de Rusia. Entonces se está produciendo efectivamente una división que va más allá de izquierda y derecha, sino que además, digamos, los partidarios de la democracia y los partidarios de la autocracia, sea de izquierda o de derecha, que en este momento es lo menos importante. Solamente era para agradecerles a todos los que han tenido la movilidad y el interés, obviamente, por conectarse hoy día, al mediodía. Teníamos una incertidumbre de en qué momento podíamos conversar con el profesor Mires, pero se ha dado y estamos muy contentos, muy alegres. Y por supuesto, lo principal, agradecerle a Fernando Mires que haya tenido la amabilidad de conectarse con este público que lo sigue, es decir, este reducido público que lo sigue permanentemente a través de sus artículos que aparecen en Twitter o en Facebook o en su mismo blog. Y estamos confiados en que este va a ser solamente un primer contacto, que por ahí podamos organizar otro sobre de repente otro tema más específico que nos sea más cercano. Muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Gracias, compañeros. Gracias, Susana. Gracias. Gracias. Esta fue la entrevista de hoy. Una nueva oportunidad le da las gracias.